viste que arregla todo. Ah, porque inclusive esa profe decía que estaba sin luz aparte. Ya se había quedado sin luz, digo, sin agua. Bueno, entonces vamos entonces al texto de hoy. No, no es si bien es un texto que a lo mejor si por ahí lo vieron, este es un texto que parece largo, pero en realidad van a ver que tiene algunos conceptos teóricos, pero también el autor, que es Luciano Lutero, ahora le voy a compartir ay, no me diga que, bueno, esperen que voy a abrir, se ve que sin querer, me parece que cerré el presi que había abierto, ahí lo voy a volver a abrir. Quería mostrarle al autor, pero mientras tanto les voy diciendo, el autor es Luciano Lutero, que es un psicólogo psicoanalista, y lo interesante del texto es que mientras va, como les decía, desarrollando algunos conceptos teóricos, también va poniendo algunos casos clínicos, ¿no? Él trabaja con la clínica y, bueno, va poniendo los casos clínicos de algunos adolescentes, entonces por ahí es interesante porque a veces uno en el caso clínico puede también visualizar mejor lo que él está explicando, ¿no? Y también tiene una lectura que es bastante accesible, ¿no? Por eso el texto se los di, porque no es un texto de psicoanálisis que a veces son muy técnicos, en este caso es muy accesible. Y esperen que estoy buscando acá. El precio es el mismo de la clase pasada, nada más que está está incluida la parte esta que les estaba diciendo. Bueno, ahí está, ahí lo abrí. Espere que comparto pantalla y ustedes le pregunto a ver si se ve. ¿Ahí están viendo, chicos? Sí, profesor. Sí, Bueno, entonces, el libro es este que ustedes ven acá, se llama Estos raros adolescentes nuevos. Dice narcisista, desafiantes, hiperconectado. Este es justo es el capítulo que yo les di a ustedes. Y el autor, después vuelvo de nuevo a esto porque quería preguntarles algo, el autor como les decía, Luciano Lutero, que lo ven acá. La fotito es una persona relativamente joven. Bueno, primero les hago esta pregunta. ¿Por qué les parece que él le pone el nombre, esos raros adolescentes nuevos, y la palabra raro está tachada? En el libro está así, ¿no? La tapa del libro es tal cual como ustedes la están viendo. Supongo que porque es un nuevo tipo de adolescente, no tiene por qué ser raro. Ajá, Sino porque él, no sé, él como debe tener una concepción de otro adolescente, y porque sea una adolescencia que se va adaptando a los distintos tiempos y contextos sociales y demás, no tiene por qué ser raro. bien. Pero en esto que vos decís, José, si lo pensamos socialmente, en todas las épocas, ¿no? Porque a lo mejor ustedes piensan en sus adolescencias también. Acá él habla de adolescentes nuevos, porque, bueno, está hablando a lo mejor de estos adolescentes de esta época. Pero en todas las épocas, los adultos, ¿no le ponen algo de rareza a las adolescentes? Sí, profe. sí, Vieron que a veces, no sé, la forma de peinarse, la forma de vestirse,
que generalmente hay algo que marcan una diferencia, ¿no? Porque el adolescente precisamente quiere marcar esa diferencia con el adulto. Quizás, como veíamos la clase anterior, hoy esa diferencia, o como cuando veíamos el texto de Obiols, quizás esa diferencia entre una generación y otra hoy no está tan acentuada. ¿Se acuerdan que Obiols decía la ropa y eso es bastante similar entre un adulto y un adolescente? Pero siempre hay algo de ese matiz que para el adulto, el adolescente irrumpe con cierta rareza, ¿no? Hoy en día quizás es la música que escucha, ¿no? Es decir, que quizás no es la forma de vestirse, sino vieron que dice, mira la música que escucha, ¿no? Y el trap y esto y lo otro, ¿qué es esa música que están escuchando, ¿no? Esa letra que están escuchando, esos modos. ¿Es música eso? Algunos dicen, realmente eso es música. Eh, y cuando apareció el rock en las otras generaciones, los adultos que escuchaban más el tango y todo eso decían, ¿qué es eso raro que escuchan, llamado rock? ¿No? Y que implica también el peinados o lo que sea. En estos raros adolescentes nuevos está tomado como también una analogía de una canción de Charly García que dice esos raros peinados. Hablaba de él en la época del rock, que los adultos decían en esa época, en la década del 70, 80, que decía esos raros peinados nuevos, ¿no? Porque los jóvenes andaban con pelo largo, bueno, toda una forma que era muy distinta a los adolescentes anteriores. Entonces, podemos decir que esta rareza, y por eso él lo tacha, ¿no? Hay algo de eso que aparece como diferente, construyendo una identidad que confronta con la etapa adulta. ¿Se acuerdan que Arminda Verasturi hablaba de la anormal normalidad? ¿No? Es decir, que eso que se puede ver como anormal en el adolescente en realidad es normal. Como por ejemplo decíamos los cambios de ánimo, ciertas cosas que en un adulto sí implicarían una sintomatología, en el adolescente es normal esa anormalidad, es normal que eso aparezca. Bien, entonces esto era un poquito para ver el título del texto, si a alguno por ahí le gusta el tema adolescente, es un libro muy interesante este de Luciano Lutero. Entonces, en el capítulo, es un solo capítulo donde él habla de estas tres características, analiza estas tres características del adolescente: narcisista, desafiante e hiperconectados. Empieza hablando del narcisista, ¿no? Upa, lo estaba pasando para atrás. Empieza hablando del narcisista. Y en el libro, él dice de que el narcisismo quizás sea el mito que más representa a un adolescente. ¿Y se acuerdan cuál era el mito de Narciso? ¿Alguno lo recuerda? ¿Se acuerdan cuando vimos el texto de la constitución psíquica, donde hablamos de los tres aspectos de la constitución psíquica, que era la primera vivencia de satisfacción, el narcisismo y el Edipo? Eh, ahí hablamos de Narciso. ¿Alguno lo recuerda? ¿Cómo era ese mito de Narciso? Era lo más lindo, no era como si fuese el más lindo del pueblo, y lo digo muy, muy en resumen porque no lo recuerdo muy bien, era como si fuese el más lindo del pueblo y, y todos lo veían como que él era el más lindo, que qué sé yo, y después en un momento él se ve en un lago o ve su reflejo en un lago, en una laguna y se quiere abrazar a él mismo y se cae y se ahoga. Bien, exactamente, ¿no? Que era esta fascinación, podríamos decir, como dice ahí, ¿qué fascina de la imagen? Se pregunta Luciano Lutero, y era esa fascinación a esa imagen de sí mismo que hay que advertir en el mito, que en realidad el Narciso nunca se había visto reflejado en el agua. Piensen que en la época de los mitos no había espejos. Entonces no había modo como ahora que uno puede, desde muy pequeño, poder mirarse en el espejo. Entonces nunca había visto su propia imagen reflejada en el espejo. Es decir, el agua le hace de espejo
y en realidad no reconoce su propia imagen, él piensa que es otro, ¿no? Y ahí es cuando, como bien decía, se quiere abrazar y bueno, se termina ahogado. Recuerda que yo les decía que ese narcisismo primario, que es una proyección en realidad de los papás, es decir, los papás es lo que ponen esa imagen de perfección en el niño o la niña, y que tiene que ver con una proyección de su propio narcisismo, pero que es constitutiva porque permite que se constituya el yo. Recuerdan que como resultado de ese narcisismo aparece el yo, ¿no? Aquello que da identidad. Entonces, lo que dice Luciano Lutero dice, si hubiera un mito propio de la adolescencia, sería el narciso, ¿no? Entonces, en esa primera página, en la página 89, él dice, no se dice de los adolescentes que pasan horas ante el espejo, fascinados por su propia imagen. Y entonces también él se pregunta, dice, ¿por qué los adolescentes, por qué para los adolescentes verse es muy importante? ¿No? ¿Qué significa esta aparición del interés por la imagen? ¿Y a ustedes qué les parece, teniendo en cuenta las lecturas que hicieron? Profe, Sí, disculpe, una pregunta antes de eso. sí. ¿Qué, qué pasa cuando los padres no plasman esta imagen de perfección en los hijos? Y bien, ahí está buena la pregunta. Ahí es donde va a haber algo de la estructura psíquica. Recuerdan que esto que pasa es para construir una estructura psíquica. Va a haber algo de la estructura psíquica fallida y algo de ese yo que va a estar fallido, que puede ser una falla importante, y entonces va a haber seguramente una estructura más psicótica, o puede ser una imagen fallida que se estructure, una neurosis, pero con una estructura muy lábil. Entonces va a tener sus consecuencias a futuro eso. Después, Gracias, profe. qué es lo que puede suceder? Bueno, será el caso singular de cada uno, ¿no? De nada, Agus. Y Entonces, después contestando a la pregunta que habías hecho, yo diría que un poco por los estándares de belleza, bueno, todo lo que ya estuvimos hablando de los medios de comunicación, de lo que se impone quizás en la adolescencia. sí, También puede Además, también por eso de que quiere una imagen. sí, Mili, y después Marilyn, si querés reiterar porque no alcancé a escuchar. ¿Decías, Mili? Dale. que por esto de que en la adolescencia es cuando más nos importa cómo nos miran, digamos. Bien, O sea, uno no se interesa por su imagen porque los otros nos van a mirar, digamos. No sé si me explico con lo que quiero decir. sí, porque vieron que ahí yo ponía miro, me miran, ¿no? Y pareciera como que en esa mirada frente al espejo, pareciera que uno está buscando algo en ese espejo, que no es solamente lo que veo, sino lo que no veo. Muchas veces lo que se busca en el espejo no es lo que la imagen me refleja, sino que a partir de eso busco aquello que quisiera tener, pero no lo tengo. Entonces como que hay algo de eso que también se juega en el espejo, ¿no? Marilyn, Sí, pero yo iba a decir así algo parecido a la compañera, que era como que se quería ver bien también para llamar la atención de los otros, de la sociedad, de cómo lo ven. claro, exactamente, exactamente. Esto también, Una fíjense que búsqueda de pertenencia. sí, y también recuerden lo de la identidad, ¿no? También hay un Ujú. querer reconocerse en esa nueva imagen. También acá está la cuestión del cuerpo. Recuerden esto que decíamos, ¿no? Hay un cuerpo que se modifica y a veces como pareciera que uno no se reconoce en ese nuevo rostro que está apareciendo allí, ¿no? Esa nueva imagen que uno tiene. Entonces como que también va buscando algo en eso que aparece como nuevo, como novedad. Por eso vieron que en los adolescentes es tan importante la ropa, por ejemplo, ¿no?
y la ropa en cuanto también es un punto de referencia. A veces la usan la ropa para mostrarse y otras veces la usan para esconderse. Pero que muchas veces pasa que eh, se usan la ropa amplia, como pareciera que algo del cuerpo están tapando. Otras veces no, la ropa implica un mostrar algo que tiene que ver con los procesos psíquicos o los trabajos psíquicos que cada uno en forma singular va haciendo, ¿no? En el texto, allí no sé si ustedes ¿le tienen a la vista el texto por ahí? Eso sí lo tienen. En la página 90 del texto, en la parte del primer parrafito de la página 90, el autor dice, la imagen no solo implica el cuerpo, sino también una serie de valores proyectados que hacen que el ver veamos mucho más de lo que la imagen refleja. Y entonces dice, estos aspectos es especialmente importante y explica por qué en la adolescencia suelen aparecer los llamados trastornos de alimentación, que no solo tienen que ver con una cuestión nutricional, sino con un modo de estar fijado en la mirada. Entonces, ven que ahí pone como dos cuestiones, ¿no? Esto que yo les decía, esto que uno busca también de qué manera en ese cuerpo nuevo también hay algo de esos valores que uno quiere ver reflejado en ese cuerpo, ¿no? Un ideal de belleza, alguno de estos ideales que algunos son conscientes y otros son más del orden de lo inconsciente. Y también, dice él, muchas veces van apareciendo estos trastornos de alimentación. Vieron que los trastornos de alimentación, si bien se ha detectado en niños también, niñas pequeñas, digo 8 o 9 años, la mayor cantidad es durante la adolescencia. Y tiene que ver, vieron que él dice, no pasa solamente por una cuestión de la nutrición, sino también por esta cuestión de qué modo uno queda muy fijado a la mirada del otro, ¿no? Porque es cómo me miran, que en realidad es cómo me miro. Generalmente cuando aparece el cómo me miran, tiene más que ver en el cómo me miro yo que en la mirada del otro. ¿No? Es como que uno le pusiera también a la mirada del otro su propia mirada. ¿No? Por ahí los adolescentes dicen, no, lo que pasa es que me mira y me rechaza, me mira y ve que soy gordo o que soy gorda. Así que, en definitiva, a veces no pasa tanto por la mirada del otro, sino por la mirada que uno mismo tiene hacia sí mismo y que eso lo proyecta en la mirada del otro. Quizás el otro por ahí no está tanto mirando eso, o quizás a veces puede ser, ¿no? Por eso se acuerdan que también decíamos cómo esta mirada, en el texto anterior decíamos cómo esta mirada ahora tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Que ya no es la mirada que uno se encuentra cuando sale a la calle, sino que es la mirada que uno encuentra cuando sube una foto y cuántos likes tiene. Es decir, que hay algo de la mirada del otro que hoy está más omnipresente, podríamos decir. Esperen que voy a volver de nuevo Ahí está. Entonces, ya teniendo en cuenta esto que él decía, que hay algo de este orden de los trastornos en la alimentación, después ustedes lo pueden leer allí, habla de la bulimia, habla de la anorexia y habla de la vigorexia. ¿Escucharon alguna vez hablar de la vigorexia? Está reflejada acá, están viendo, ¿no es cierto?, lo que les proyecto. Sí, profesora. Entonces, acá está proyectada en la imagen de este chico, que este sería el espejo, digamos, esto es lo que él ve a este chico delgadito y esto es lo que él físicamente es, ¿no? Ahí está un poco exacerbado, pero la idea es la diferencia en la percepción, ¿no? Esto sería la vigorexia. ¿Saben? ¿Alguno escuchó alguna vez hablar de la vigorexia? Yo nunca, profe. Se habla. Profe, ¿no se trata como que está obsesionada así con tener un cuerpo voluminoso en Exacto, músculos? exactamente. Generalmente se da más en los varones que en las chicas, y tiene que ver con esto, con tener un cuerpo musculoso, exacerbadamente musculoso, ¿no? Por eso vigorexia como de vigor, ¿no?
y son adolescentes o jóvenes que pasan muchas horas en el gimnasio y a su vez también muchas veces tomando algunos suplementos, ¿no? Que no siempre son buenos para la salud, pero se lo venden como que son buenos. Y que inclusive cuando a lo mejor realmente van todos los días al gimnasio, excepto los domingos que está cerrado, y el día que no van se sienten muy culpables si no van. Les parece que así como la anorexia, la persona que es anoréxica cuando come se siente culpable, en este caso es, bueno, no hizo la rutina que le permite tener esa musculatura. Pero a su vez, cuando se miran en el espejo, se ven sumamente delgados, ¿no? Como si esa fuerza corporal, exacerbada por la gran cantidad de ejercicio físico, no estuviera. Por eso, lo que decíamos, ¿no? Que no ven cuando se ven, ¿no? Que eso, es decir, no están viendo algo cuando se miran al espejo, ¿no? Y le pasa tanto a la que sufre anorexia, a los que sufren bulimia, a los que sufren vigorexia. Entonces, hay algo, si tuviéramos que ver algo un denominador común, podríamos decir, en estos trastornos de la alimentación, tiene que ver con la impulsividad. Que aparece algo que no se puede controlar, ¿no? Como que no posee un límite. Entonces hay una impulsividad en hacer ejercicio físico, hay una impulsividad en el orden de comer y vomitar. Así que hay algo de ese orden que no se puede ponerle un límite, ¿no? Y muchas veces el límite, dice el autor, aparece a partir de la angustia, ¿no? Hay algo de eso que angustia y no se sabe bien por qué. Entonces, el texto ahí en la página 95 dice, bueno, es lo que ocurre en la impulsión que encuentra su límite en la angustia cuando luego de haberse comido todo se siente culpable del exceso, o bien cuando puede regodearse en la nada de la privación. Esto sería el caso de la anorexia. Esta impulsividad tiene que ver con que hay algo en la historia de ese niño o esa niña que falló. ¿Qué sería esta falla que decíamos, ¿no? Tiene que ver con lo que se denomina en psicoanálisis los diques psíquicos. Esos diques psíquicos tendrían que haberse constituido después del complejo de Edipo, ¿no? Que tienen que ver con el pudor, Freud los denomina así, el pudor, la vergüenza y el asco. Es decir, son diques que permiten que esa impulsividad tengan un cierto camino y que no se desborde. ¿Vieron cómo sirven los diques que sirven para el agua, ¿no? Para darle una organización al agua cuando fluye de manera, si no tuviera el dique, fluiría de manera más caótica. Entonces, esto debiera ser algo que se constituye alrededor de los 5 o 6 años. Muchas veces esos diques no se constituyen o se constituyen en forma muy leve y entonces aparecen estos desbordes. Por eso ahí dice, esta impulsividad tiene que ver con esa constitución de estos diques. Y a su vez podemos encontrar, dice el autor, que hoy en día, en las adolescencias de hoy, cada vez encontramos mayor adolescentes, y a veces podemos decir niños también, con esa impulsividad que parece que no tiene ningún borde. Sí, alguien creo que iba a decir algo. Sí, preguntarle cuáles eran esos diques, pudor, y no me acuerdo lo otro. El pudor, la vergüenza, ¿no? Y el asco. Así que sería, vieron que los chicos hay determinada edad que no quieren compartir la cuchara con el hermano, la hermana o con nadie, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? Como que hay algún límite entre el otro y yo. Lo mismo pasa con la cuestión de la vergüenza, así que ya no es como cuando son chiquititos que a lo mejor salen desnudos y todos se ríen y el niño o la niña a lo mejor también se ríe, ¿no? Ya a medida que va pasando el tiempo,
se va constituyendo. Estos diques indudablemente no se constituyen porque sí, sino porque hay una intervención de un adulto que le va permitiendo esta constitución psíquica de los diques, ¿no? Si hay adultos que no hacen esa intervención, ciertamente que estos diques no se van a constituir en forma adecuada. Sí, escucho, ¿eh? ¿Qué edad dijo que era, en qué edad dijo que se constituían estos diques psíquicos? Aproximadamente 5 o 6 se años. terminan de constituir, porque vieron cómo son procesos, ¿no? Después del complejo de Edipo, Sí. es decir, aproximadamente entre los 5 y 6 años. Gracias, profe. De nada. Como les decía, siguiendo un poquito lo del texto, yo les voy mencionando la página, porque a lo mejor después ustedes cuando lean el texto, en la página 96 dice el autor, dice, incluso a veces hay un cierto elogio de la impulsividad adolescente, ¿no? Dice en la sociedad actual, ¿no? Como que se elogia que alguien sea impulsivo. Y se habla de la intensidad de la búsqueda de emociones fuertes. Entonces, muchas veces se piensa que el ser impulsivo, que implica muchas veces esa impulsividad, piensen ustedes que alguien que tiene una impulsividad que no puede poner límite puede hasta autoagredirse, ¿no? Supóngase, puede andar con la moto no sé a cuántas horas por kilómetro, eh, eh, de esa impulsividad pone riesgo a su vida, ¿no? Cuando no hay ningún borde que permita decir, bueno, hasta acá, ¿no? Una cosa es la espontaneidad y otra cosa es la impulsividad, porque muchas veces se confunden estos conceptos, ¿no? El hecho de decir, bueno, los adolescentes suelen ser más espontáneos, suelen decir las cosas como la piensan, como la sienten, pero otra cosa es no poder parar con los impulsos, y eso pone en riesgo su propia vida y indudablemente también la de los demás por allí. Entonces, lo que es importante, bueno, decíamos, ¿no? Esa figura del adulto que permite poner algún borde a eso que es del orden de lo impulsivo. Y termina él esta primera parte del capítulo diciendo que hay dos aspectos del narcisismo que son importantes. Reitero una idea que les decía cuando hablábamos del texto, del anterior texto, de que cuando hablamos de narcisismo y de este narcisismo primario, estamos hablando de algo positivo, ¿no? Porque es constitutivo. Generalmente, el que a veces uno suele hablar en forma negativa es lo que se llama narcisismo secundario, es decir, cuando alguien queda encapsulado en sí mismo, pero no de este que es el que nos constituye. Y que también este narcisismo permite poder pensar estos dos aspectos. Uno, el sentimiento de sí. Y dos, quizás más conocido, denominado la autoestima. El sentimiento de sí, ¿qué es lo que ustedes creen que querrá decir con el sentimiento de sí? Lo que siente sobre sí mismo. Exacto. Así que decir que consiste en eso, ¿no? En la capacidad para sentirse uno mismo. Para sentirse que uno, lo que uno es, se podría decir. Mientras que esto indudablemente también, como decíamos, tiene que ver con la historia, está muy relacionado con la identidad. Ahí en el texto de ustedes lo van a encontrar y dice, si bien durante la vida cada uno se va armando con diferentes identificaciones, también hay un aspecto que remite a lo propio, a lo que cada uno es, a aquello en lo que se reconoce independientemente del contexto y las circunstancias. Entonces, el sentimiento de sí es ese reconocimiento que cada uno tiene de su ser, de su identidad, de su propio yo. Y el texto decía, independientemente de dónde estoy, ¿no? Puedo reconocer que yo soy yo, sería, ¿no? Y puedo reconocer algo de ese yo y de algunas características que cada uno tiene. La autoestima, que es más conocido por allí,
tiene que ver con, fíjense que la palabra está constituida por auto, que significa sí mismo, y estima, que significa valía. O sea que es el valor que uno reconoce en sí mismo, es decir, cuánto uno piensa que vale. A eso se refiere la autoestima, ¿no? En el texto se los dice así el autor, dice: respecto de la autoestima, cabe decir que tiene que ver con la valoración que cada uno hace de su propia persona. Y en las personalidades narcisistas, aunque parezca paradójica, ahí él está hablando ya de ese narcisismo que yo les decía, secundario. Vieron que muchas veces a la gente que es muy narcisista, como solemos decir, es decir, muy encerrada en sí misma, por lo general pareciera como que tiene una autoestima muy, muy alta, que muchas veces se manifiesta con cierta soberbia, y en realidad el narcisista lo que tiene internamente es, se siente una carencia en relación a la valía que tiene. Y por eso se presenta de ese modo, ¿no? Como impostado, se podría decir. Ahí el autor les dice: en las personalidades narcisistas, aunque parezca paradójica, la autoestima se encuentra muy debilitada. Así es que en realidad el énfasis narcisista es más bien una especie de compensación, una forma de tapar, de esconderse detrás de la imagen que muestra el espejo. Entonces, en relación al narcisismo, tendríamos estas anotaciones que el autor nos va dejando. El otro concepto que aparece en el texto es el desafiante. Y allí en el texto, bueno, habla un poco con respecto a los padres. Ahí él cuenta una historia de un adolescente que la atiende y que se hace la chupina, y entonces los papás consultan con él porque le dice, bueno, que no saben por qué la adolescente se hace la chupina, porque si ella hubiera pedido permiso para no ir a la escuela, los papás la hubieran habilitado para que no vaya. Y entonces, bueno, Luciano Lutero le dice, bueno, no tiene ninguna gracia si alguien se hace la chupina, pero si lo cuenta, ¿no? Porque lo interesante de hacerse la chupina es que el otro no lo sepa. Entonces, a partir de eso le dice a los padres, ¿no?, que acompañar el crecimiento es aceptar que no se le puede dar permiso para crecer. Es decir, en este caso, no se le puede dar permiso para hacerse la chupina, era la idea, ¿no? Porque si no deja de ser chupina. Y que debe buscar por su propia cuenta sus actos, ¿no? El adolescente tiene que empezar a hacerse cargo de los actos que realiza. Entonces, una de las cosas que aparece en alguno de los conceptos que aparecen en esta parte del texto es lo que él llama el consumo problemático, lo que se llama, mejor dicho, no solamente lo llama él, sino lo que se llama el consumo problemático. ¿Qué les parece que querrá decir el consumo problemático? ¿A qué se hace referencia cuando se habla de consumo problemático? Cuando se consume cosas como, por ejemplo, la droga, el alcohol, o se fuma, algo que está fuera de lugar. Exacto, exactamente. ¿No? En el campo de la psicología generalmente hablamos de consumo problemático, por ahí es lo que más se conoce como adicciones, ¿no? Pero en realidad el concepto es de consumo problemático. Antes de entrar al consumo problemático, me olvidé de decir una idea que ya la hemos repetido en otros textos, pero la podemos reiterar, que él habla de qué manera el adolescente tiene que hacer un trabajo psíquico de poder simbolizar la cuestión de la identidad sexual, dice, ¿no? ¿Se acuerdan que uno de los trabajos psíquicos del adolescente tenía que ver con esta búsqueda del objeto de deseo? Entonces, este trabajo psíquico, y que precisamente la adolescencia es en relación a ese trabajo psíquico que tiene que hacer por el irrumpir de la sexualidad en la pubertad, ¿no? A eso le llamamos adolescencia en esto desde esta perspectiva psicoanalítica.
Entonces lo que hace el autor, ya teniendo en cuenta esto de los consumos problemáticos, es precisamente poder pensar cómo en una sociedad capitalista, en la cual, recuerda que también lo decíamos en el texto anterior, el consumo se vuelve cada vez pareciera más acuciante, como que no se puede dejar de consumir porque el que no consume no es. Y entonces él dice que quizás una de las claves de poder pensar el consumo problemático está en relación a la búsqueda de intensidad. Es decir, que todas las experiencias que el adolescente tiene que tener tienen que ser muy intensas. Pero vieron cómo pasa con todas estas cuestiones, ¿no? Cuando uno dice tiene que ser intensa, si fue intensa la primera, en la segunda se busca apostar un poco más y así sucesivamente, ¿no? Y esa intensidad pareciera que nunca tiene un límite. Entonces, la experiencia parece que tiene que ser cada vez mayor. Entonces, él lo que hace es asociar el consumo problemático con esa intensidad de la experiencia. Y no tanto como por ahí dicen que tiene que ver con la pertenencia a un grupo, etcétera, ¿no? Que muchas veces, bueno, se dice el adolescente consume porque quiere pertenecer al grupo, sino que muchas veces tiene que ver más con eso, con esta cuestión de una sociedad que le va solicitando de alguna forma que ninguna experiencia tenga un límite, ¿no? Que todo sea sin borde o que todo sea desborde. Vieron que hay propuestas de fiestas, ¿no? Que tienen que ver con estos desbordes. ¿Qué les parece esto que dice el autor? ¿Acuerdan con eso? ¿Qué fue lo que preguntó, profe? Que no me escuché. Sí, si les parece que esto que propone el autor de que en realidad el consumo problemático está en relación a esta búsqueda de intensidad, ¿no? Que cada vez las situaciones, las experiencias tienen que tener mayor intensidad y muchas veces la droga o el exceso de alcohol es como que propician que esa experiencia sea más intensa y pareciera como que esa intensidad nunca tiene límite, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, se busca mucho lo que es la adrenalina, por ejemplo. Exacto, Como exactamente. que nunca están satisfechos, digamos. ¿Cómo? Como que nunca están satisfechos, como que siempre quieren más intensidad. Claro, claro. Y yo les decía, vieron que las fiestas que se proponen ahora que están volviendo, ¿no? Después de la pandemia, tienen a veces al menos las publicitan de ese modo. Eh, y después, bueno, uno ve que también son de ese modo. Y entonces tiene que desplegarse algo de esto que hace que pareciera que no, con el consumo de algún fármaco o lo que sea, esa intensidad se va a encontrar. En el texto, ahí en la página 108, así con una, como haciendo una síntesis de ese subtítulo de desafiante, el autor dice, los adolescentes no consumen por presión del grupo de pares, sino porque buscan un estado específico que se asocia al modo en que viven las relaciones afectivas y del que se sabrán desprender si las cosas marchan de manera adecuada. Entonces, muchas veces también hay relaciones afectivas, vieron que son como muy intensas allí en la adolescencia, que a veces uno la ve en esto de no despegarse nunca del otro, ¿no? Pareciera como que si hay despegue hay algo que se pierde y eso que se pierde parece intolerable. Cuando en realidad el hecho de estar con otro, la separación es lo que implica el deseo, lo que supone que el deseo pueda circular. Mientras uno está casi en un estado simbiótico con el otro, el deseo está obturado, ¿no? El deseo es aquello que uno siente cuando el otro no está. Entonces, muchas veces en esta búsqueda de la intensidad, como dice acá, pareciera como que nada se puede perder, ¿no? Porque si algo se pierde,
se va a perder esta experiencia, cuando en realidad es lo contrario. Hay algo que uno tiene que perder para poder estar de otro modo con el otro, ¿no? Y el último puntito que el autor piensa es lo que él llama los adolescentes hiperconectados, que tiene que ver, por supuesto, con la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que él piensa en relación a eso? Primero, él dice, bueno, ¿vieron cuando alguien dice el problema es el dispositivo o la cantidad de hora que uno está con el dispositivo? En realidad, lo que uno tiene que pensar, lo que dice ahí, es el posicionamiento subjetivo. Es decir, ¿qué es lo que significa ese dispositivo para ese sujeto? No se puede determinar que algo es del orden de lo adictivo, de lo problemático, por la cantidad de horas, sino por la cualidad, es decir, qué es lo que significa para ese sujeto y en qué posición queda ese sujeto en relación a ese dispositivo, ¿no? Que puede ser una tablet, un celular, lo que se use. Acá el autor le dice, no creo que la gravedad de una situación se pueda medir solo por un factor cuantitativo. Él dice, desde mi punto de vista, lo fundamental va a ser siempre el modo de relación que se establezca con el objeto y no el objeto en sí. ¿Qué les parece que querrá decir eso? El modo de relación que se establezca con el objeto y no el objeto en sí. Por ejemplo, de relacionarse mediante el celular, en vez de juntarse, ponerle a tomar algo en persona, hablarlo por celular y Bien, posponerlo al encuentro. exacto, ¿no? Exactamente. Porque en eso que vos decís, Violeta, Violeta fue la que habías hablado, ¿no? Sí, profe. En eso que vos decís, fíjense que muchas veces el dispositivo puede hacer aquello que tape esa inhibición que alguien puede tener para encontrarse cara a cara con el otro. Para decir, porque el encuentro con el otro supone conflictos. Mientras está el dispositivo, quizás puede haber algún tipo de conflicto, pero es más leve, porque en definitiva al otro no se lo ve, se lo puede bloquear. eh, el estar junto al otro es lo que supone esta cuestión del conflicto, pero que el conflicto es propio de encontrarse, ¿no? Y que eso también hace crecer cualquier tipo de relación. Entonces, no es lo mismo a lo mejor utilizar las redes sociales en las cuales suelen estar ustedes como para, bueno, por ahí conversar, hacer esos ensayos que se hacen antes de encontrarse, que el hecho de que el encuentro nunca se dé. Aparte, profe, Sí, el mensaje también nunca sabes si es sincero o no de parte de la otra persona. No sabes las intenciones si son verdaderas o no, al verlo en cara, ponele. sí, es cierto que también personalmente a uno le pueden mentir, ¿no? Pero puede ser que todo el perfil o la construcción del perfil a partir de las redes sociales sea una identidad digital, como se suele decir, y no una identidad en la cual uno cara a cara puede ver y encontrarse con las diferencias, ¿no? Con los gestos también. Exacto, exactamente. Ahí en el texto había una parte, no recuerdo dónde era, pero había una partecita donde el autor decía que muchas veces, estaba buscando a ver dónde estaba, pero que muchas veces en estas imágenes que se suelen sacar los adolescentes, en esta selfie que se suelen sacar los adolescentes, muchas veces una imagen deseante, pero que como nunca van a la realidad, digamos, siempre se quedan con lo virtual, nunca eligen el deseo, se podría decir, ¿no?
porque una cosa es Profe, mostrar. como pasó, Sí, dale. profe, como pasó ahora con el tema del COVID, muchos adolescentes se deprimían por no tener los vínculos, los amigos, por no tenerlos cara a cara. Claro, vieron que en esto que traes es interesante porque muchos nos dimos cuenta, no solamente los adolescentes, pero sobre todo los adolescentes, que tienen más necesidad de estar por fuera del hogar y todo eso. Es como que había un volver a pensar el sentido y el significado del encuentro, ¿no? De no solamente estar chateando o en una videollamada o lo que sea, ¿no? Sino era, bueno, encontrarnos. Y en ese encuentro, indudablemente que se ven otras cosas, se experimentan otras cosas. Estabas buscando, pero fíjense en la página 114, los que tienen el texto, sino después a lo mejor cuando van a él, hay una que ya habla de la cuestión, vieron que ahí habla del ciberbullying y del acoso virtual, ¿no? Y también en lo último dice stalkeando en lugar de encontrarse con el otro, ¿no? ¿Saben lo que significa stalkeando? Ustedes deben saber más que yo. ¿Algunas vez escucharon la palabra? Sí, profe. ¿Qué Sí. significa? Revisar Y las revisando, redes por ejemplo, el sociales, ver perfil. qué publica. Exacto, Claro. exactamente. La traducción de la palabra es acechar. Entonces, ahí cuando el autor habla de esto, dice, les leo el parrafito, dice, el gran peligro de esta tendencia de stalkear el gran peligro de esta tendencia hacia lo virtual es que el deseo comienza a aplastarse y es preferible estar produciendo efectos, recibir like, en lugar de soportar el conflicto y la eventual disolución en una relación cara a cara. Hoy en día a veces se prefiere mostrarse como deseante en una imagen que realizar un deseo. Ese aferramiento a la imagen del deseo, antes que al deseo, conlleva el aumento de grandes niveles de ansiedad, ya que todo el tiempo se espera la respuesta del otro, que debería ser inmediata. La tecnología invita a suponer un otro que debería estar siempre disponible y si no responde se confirma su mala fe. Así que hay varios aspectos, ¿no? Uno, este que estábamos diciendo, hay una diferencia entre mostrarse deseante que el hecho de realizar el deseo. Otra sería el hecho de que en esa realización del deseo, en ese encontrarse con el otro, siempre los encuentros son fallidos, ¿no? Porque nunca uno encuentra lo que idealizó del otro. Siempre cuando uno se encuentra cara a cara con el otro, van a aparecer cosas que no estaban en el repertorio de lo que uno imaginaba que iba a estar, ¿no? Y muchas veces puede ser muy interesante eso que aparece. Otras veces a lo mejor puede que en el encuentro uno no se interese por el otro, como si lo parecía que estaba interesado en el momento que estaba en la red social. Y otra de las cosas que el autor dice también esta cuestión que ahí en la diapositiva aparece como la instrumentalización del otro. Es decir, el hecho de que el otro esté a disposición, ¿no? Todo el tiempo. Entonces se le manda algún mensaje y se espera en forma inmediata que el otro responda. ¿Vieron cuando muchas veces dice me clavó el visto? Y a lo mejor no respondió enseguida. Pero bueno, no respondió puede ser por muchos motivos. Pero como que en la tecnología se espera que si uno, hay algunos que esperan que si uno escribe, el otro inmediatamente tiene que responderme, ¿no? Porque si no, lo hace de mala fe, dice el texto acá. Y lo último que el autor pone, que también es interesante, a mi criterio, es que dice que muchas veces este modo de la tecnología lleva a lo que se denomina el pensamiento binario. ¿Qué significa el pensamiento binario? Fíjense que nos da ya la referencia que tiene que ver con dos cosas, ¿no? El pensamiento binario es aquellos que miran la realidad como el todo o nada. Es decir, que si no tengo todo, entonces prefiero nada.
como si no hubiese matices entre el todo y el nada, ¿no? Lo que uno podría decir, entre el todo y el nada está los algos. Uno puede decir, bueno, no tengo, todo es imposible, nada, me quedaría con la carencia, pero algo se puede tener. Entonces el pensamiento binario también empobrece, porque la riqueza del pensamiento es cuando uno puede encontrarse con esos diferentes algo, ¿no? Que no son totalizadores, ¿no? Sino que al contrario son plurales y son enriquecedores, ¿no? Porque si uno dijera, bueno, quiero encontrar una persona que sea toda parecida como yo la deseo, y entonces indudablemente le sacamos la pluralidad y la riqueza y las diferencias que el otro puede llegar a tener. Hay algo que el otro tiene que puede engancharme y hay algo que puede no tener o algo que es diferente, y entonces puede aparecer este vínculo y que en ese vínculo siempre haya diferencias. Y también el pensamiento binario impide el pensamiento crítico, porque el que tiene un pensamiento binario es aquel que dice o estás de acuerdo en todo conmigo o si no está de acuerdo todo conmigo es porque está contra mí. Entonces el pensamiento es imposible la posibilidad de hacer alguna crítica a lo que el otro dice. Ahí en el texto de ustedes dice el pensamiento binario impide el pensamiento crítico. Lo propio del crecimiento adolescente se implicaría poder pasar de ese pensamiento elemental a la complejidad de un pensamiento que no sea totalizante y tenga matices. El pensamiento binario es el que en nuestra Argentina ha producido esto que se llama me sale la brecha, pero no es la brecha. ¿Cómo se llama? Dígame usted la palabra que ahora se me fue. ¿Cómo? La grieta. La grieta, ahí está. Grieta. Vieron que el pensamiento, ese sería un pensamiento binario, ¿vieron? O se está con este partido, y entonces si yo no estoy con este partido es porque estoy en la otra vereda. Y puede que no, puede que yo no esté con este partido, pero eso no significa que esté en contra de este partido político, digo, ¿no? Sino que simplemente puedo ver diferencias, puedo estar en otra posición, pero no significa que esté en contra de, sino que puedo pensar distinto. Eso no significa expulsar al otro de la posibilidad de que el otro también argumente algo. Pero el pensamiento binario es así, porque es todo o nada. Entonces, la idea que alguien sostiene es totalizadora. No hay modo de pensar de que algún otro registro de la realidad pueda ingresar, ¿no? Porque ya está totalizado en ese pensamiento. Entonces, dice, bueno, muchas veces la tecnología, ¿en qué sentido lo dice él? En esos debates que se dan vieron en los chats, muchas veces cuando se debate sobre un determinado tema, que están aquellos que es todo o nada, o estás conmigo o estás contra mí, sería. Entonces aparece la imposibilidad de pensar la riqueza que puede tener esas diferencias y esa pluralidad, que nunca la pluralidad es totalizante. Y que muchas veces también genera violencia, ¿no? Porque esto de la grieta, como ustedes lo habrán advertido, muchas veces parte de la cuestión de la violencia, tanto de los que están de un lado como los que están del otro, ¿no? Porque es no querer escuchar lo que el otro tiene para decirme. Y entonces si no quiero escuchar eso, lo tengo que expulsar. Y que esa expulsión, por lo general, suele ser violenta, a veces de palabra, otras veces tiene que ver con acciones de otro índole. Entonces, y ya para ir terminando, muchas veces dice el autor que si los adolescentes no logran salir de ese pensamiento y no pueden adquirir un pensamiento crítico, indudablemente que van a llevarlo a la violencia, y esa violencia muchas veces también lleva a la impunidad, ¿no? Esto de decir, bueno, cuando la gente dice, porque yo estoy en democracia, puedo decir lo que quiero. Entonces, un poco es lo que él analiza desde este lugar del pensamiento binario.
Y para terminar, dice, ahí donde termina el texto, dice, de acuerdo con esta orientación, además de un pensamiento binario, en el adolescente hiperconectado, encontramos un uso pobre del simbolismo de la palabra, que inclina hacia la violencia, y eso va más allá de lo virtual. Esto es lo que aparece acá como también una consecuencia, ¿no? En relación a este modo a este dinamismo que muchas veces las redes ponen como único modo de poder hacer una discusión. Bueno, hasta acá era un poquito lo que les quería comentar de este texto. Después ustedes pueden mirarlo. En relación a esto que estaba diciendo, les pregunto a ver qué preguntas se les ocurre, si les quedó más o menos claro. Sí, profe, se entendió lo que usted explicó. Se entendió bien. Bueno, después ustedes cuando lo lean van a ver que los que no pudieron todavía leerlo van a ver que es un texto muy claro como para acceder a él. No había leído, perdón, que alguien había preguntado, Agustina, si estaba grabando la clase, no lo había leído, pero sí estaba grabando la clase. Ahí ya